todo se asemeja cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Por la noche duerme y al día siguiente ya germina aún sin saber cómo ella crece. De la tierra y por sí misma hará sus frutos, primero tallos y espigas, hasta dar el grano que maduro el hombre al fin coseche. El reino de Dios es como la semilla que crece, que aunque al mirarla no ves crecer, mas sus frutos nos ofrece. El reino de Dios es grande y fuerte aunque no parece, es rama firme donde anidar, aun cual pequeña semilla en ti comience. El reino es cual semilla de mostaza, que aun siendo la más pequeña al sembrarla, crece y se convierte en el mayor arbusto, y las aves hacen nidos en sus ramas. Así también es el reino, que aunque pequeño parece, al crecer se hace tan fuerte que nadie puede vencerle. El reino de Dios es como la semilla que crece, que aunque al mirarla no ves crecer, mas sus frutos nos ofrece. El reino de Dios es grande y fuerte aunque no parece, es rama firme donde anidar, aun cual pequeña semilla en ti comience. Dios va obrando en silencio y germina su reino, y aunque nadie lo note, su reinado va creciendo. Pero como semilla tenemos que sembrarla, pon en Dios tu confianza y crecerá tu esperanza. El reino de Dios es como la semilla que crece, que aunque al mirarla no ves crecer, mas sus frutos nos ofrece. El reino de Dios es grande y fuerte aunque no parece, es rama firme donde anidar, aun cual pequeña semilla en ti comience. Aun cual pequeña semilla en ti comience.
escoger las mejores semillas para los sembrados. Así que si era el abuelo, escogía las mejores semillas o los camotes que servirían para sembrar los gladiolos o las distintas siembras que él iba a hacer, escogían las mejores. Escogían las mejores mazorcas y los mejores igual al frijol, escogían los mejores frijoles porque estaban seguros que al depositarlo en la tierra, pues serían los que iban a brotar. Pero conscientes de que la tarea era sembrar, y luego decía el abuelo, ahora confiamos en la providencia de Dios, que envía la lluvia y que envía el sol. Ya cuando nazca yo me encargaré de cuidar las plantas. Es este ejemplo que Jesús nos ofrece hoy de alguien que bajó del cielo y trajo la semilla. Y él, como buen sembrador, pues él es la semilla, él es la palabra, es la mejor de las semillas. Caen en el terreno de la persona, y la persona, si le abre el corazón, un día brotará. Ya no tiene que ver nada aquel que ha sembrado. Y por eso hoy la palabra de Dios quiere iluminarnos sobre todo un aspecto fundamental, que es la responsabilidad del sembrador. La responsabilidad del sembrador es escoger la palabra, la semilla. Saber orar la palabra, saber conocerla a fondo para poder después tirar la semilla, tirarla en las personas. Y luego desentenderse. Si colocó la verdadera semilla, la verdadera palabra de Dios, no se preocupe. Usted ha sembrado. Ya la providencia divina hará que esta palabra pues nazca, crezca, se reproduzca. Les invito pues a acercarnos a los textos que hoy nos ofrece pues la liturgia. Los textos que tenemos son pues, los siguientes. He puesto aquí el lema: al despertar contemplaremos la espiga madura. Porque sembramos como sembradores, como diría San Pablo, y yo sembré, Apolo regó, y Dios cosecha. Los textos que vamos a utilizar son Ezequiel 17, 22 al 24. En la segunda lectura es 2 Corintios 5, 6 al 7. Y el Evangelio Marcos 4, 26 al 34. Son los textos bíblicos. Una breve explicación de lo que es el tiempo ordinario, que son 34 semanas con momentos muy importantes. Comienza el lunes que sigue al domingo después del 6 de enero y se prolonga hasta el martes, víspera del miércoles de ceniza. Vuelve a reanudarse el lunes después del domingo de Pentecostés y finaliza la víspera del domingo primero de Adviento. Hagamos nuestra oración. Purifica, Dios, el corazón y la mente de los que nos acercamos a tu palabra eterna,
fórmanos los ojos de un niño que cree, asombrado ante el milagro y de formarse de la pequeña semilla su gran proyecto de amor. Somos llamados a tu reino, pero somos poco hombres débiles. Nos enseñas, tú no miras al poderoso para hacer tu morada, sino a quien se hace pequeño. Un surco del reino que protege la semilla de mostaza y se deja cultivar paciente y poderoso Dios de la vida, que puedes sacar de lo poco, de la nada, aquel tanto, aquel todo, Jesús en medio de nosotros. Así también es tu reino, una pequeña semilla que confías a la tierra, que crece y da el fruto que trae la salvación. Jesús es esa semilla, esa palabra que da vida. Confiamos nuestra pequeñez a su cuidado paternal y paciente, seguro de que brotará un nuevo fruto de resurrección. Amén. Para introducirnos tenemos la impresión, dice, de estar asistiendo a un rápido descenso de los valores. Es un poco así a nivel universal, de que se están perdiendo los valores. Vemos al hombre que trata de liberarse de la idea de Dios, poniéndose a sí mismo como punto de referencia absoluto, como la medida de todas las cosas, como el árbitro del bien y del mal, absolutizando las realidades de este mundo y creyendo que la fe es algo anticuado en la vida. Esto es el secularismo, un fenómeno que tiene raíces históricas remotas, pero que ha alcanzado su apogeo en nuestro tiempo. ¿Por qué? En la búsqueda de las causas, hay quienes atribuyen la responsabilidad a los sacerdotes, quienes cada vez más timoratos evitan recordar esas verdades que en el pasado, cuando las iglesias estaban abarrotadas de fieles, fueron los temas recurrentes de la catequesis. El juicio de Dios, la condenación eterna, el diablo, los castigos. Eran los temas que eran recurrentes en la catequesis antes del Vaticano II. Ahora hablamos del juicio de Dios desde otra perspectiva, quizás no con la visión como se tenía antes. La condenación eterna, pues se plantea siempre, solo que de una manera diferente, al igual que el diablo, los castigos. Pero la verdad es otra. Hoy estamos pagando las consecuencias de una evangelización y de una catequesis que sin querer atribuir la culpa a los voluntariosos predicadores y catequistas del pasado no estaban firmemente basadas en la palabra de Dios. Guatemala ha tenido este problema, no por mala voluntad, sino simplemente porque la mayoría de personas se aferraron a las llamadas tradiciones y que han vivido una fe, como se dice, tradicional, y no se han querido abrir a la novedad del Evangelio. El Concilio Vaticano II, pues, fue en 1962 a 1965. Noten ustedes ya la cantidad de años que tiene de que se promulgó la nueva evangelización. Pero las personas han preferido anclarse en el pasado porque tienen temor de conocer la verdad de la Sagrada Escritura. El futuro está en nuestras manos. La Iglesia ha tomado conciencia del tesoro que el Maestro le ha consignado
la palabra, la semilla que espera ser esparcida por todo el mundo en abundancia para que la fe florezca sobre una nueva base y un fundamento seguro. Quien hoy día con esfuerzos e ilusión está esparciendo en el mundo esta preciosa semilla, quizás no pueda contemplar las espigas maduras, pero al menos los tallos, estos sí, pueden pedir al Señor poder verlos despuntar. Solo el grano de trigo que desaparece en la tierra produce mucho fruto. Nos acercamos a la primera lectura, que está tomada de Ezequiel 17, 22, 24. Así dice el Señor Dios: tomaré la copa de un cedro alto y encumbrado. Cortaré un brote de la más alta de sus ramas y yo lo plantaré en un monte elevado y señero. Lo plantaré en el monte encumbrado de Israel. Echará ramas, dará fruto, y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros, a la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. Y sabrán los árboles silvestres que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco al árbol verde y reverdezco el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. ¿Qué nos dice este texto? El marco en el que está escrito este relato, o esta parábola, o esta alegoría. El contexto es la alegoría del águila grande, de grandes alas, de enorme envergadura, de espeso plumaje, abigarrado, que vino al Líbano y cortó la cima del cedro. El águila es Nabucodonosor, que en el año 597 puso en el trono de Jerusalén a Sedecías, después de haber reportado a Joaquín. La lectura proclamada es un poema para anunciar la restauración futura, presentada como una era mesiánica. Desconcertante pedagogía de Dios. Esta profecía fue pronunciada por Ezequiel en un momento particularmente dramático en la historia de Israel. Joaquín, el último vástago de la dinastía de David, había sido derrotado, hecho prisionero y deportado a Babilonia. El desastre nacional había sacudido la fe de muchos israelitas que se preguntaban cómo había podido el Señor, quien había prometido a David una dinastía eterna, dejar que Joaquín fuera arrancado del trono de Jerusalén, como un árbol es arrancado por el huracán y arrastrado lejos por la corriente impetuosa de un río. Tal vez Dios se había olvidado de la fidelidad jurada a su elegido. La respuesta del profeta Ezequiel. Ante esta pregunta angustiosa, Ezequiel, que se encuentra, sí, entre los mismos exiliados en Babilonia, responde con una imagen. La familia de David explica: es como un exuberante cedro que un leñador despotado, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha truncado y desmembrado. Babilonia, y del cedro abatido de la dinastía de David recogerá el último retoño
y lo trasplantará en un alto monte de la tierra de Israel. Este tallo frágil y casi sin vida crecerá hasta convertirse en un enorme cedro en el que anidarán todas las aves del cielo. El cielo, a luz del profeta, de hecho, nada menos que a los reinos vasallos del inmenso imperio asirio. Estos, asegura, algún día van a pasar al control de Israel, les serán todos sometidos como en la época de David. Cuando pronunció esta profecía, Ezequiel probablemente soñaba con una rápida restauración de la monarquía davídica, pero los años pasaron y sus expectativas se desvanecieron. Surge así, pues, en ese momento, la esperanza de un Mesías. En esta situación comenzó a tomar forma cada vez más clara la espera de un Mesías, un brote de la familia de David, destinado a realizar plenamente las promesas hechas por el Señor a su pueblo. En el tiempo establecido, las profecías se cumplieron en Jesús, el brote del gran cedro que Dios ha plantado en la tierra. Él es el esperado descendiente de David. Las aves que encuentran descanso a la sombra de sus ramas representan a todos los pueblos anteriormente bajo el poder del mal que los esclavizaban. Las ramas, a su vez, podrían indicar los acogedores brazos de la comunidad cristiana. Esta lectura es una invitación a confiar siempre en Dios, pero especialmente cuando nuestras expectativas parecen vanas y las esperanzas frustradas, porque es Él quien dice: yo elevo al árbol humilde y reverdezco el árbol seco. Pasamos a nuestra segunda lectura, tomada de la segunda carta a los Corintios, 5, 6 al 10. Hermanos, tenemos siempre confianza y sabemos que mientras el cuerpo sea nuestra patria, estaremos en el destierro lejos del Señor. Porque ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y preferiríamos salir de este cuerpo para recibir junto al Señor. En cualquier caso, en la patria o desterrados, nuestro único deseo es serle agradables. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en el cuerpo. ¿Qué dice nuestro texto? Se trata de un texto que habla de la esperanza cristiana entre el ya y todavía no de la salvación en Cristo. San Pablo, entrado ya en años, comenzaba a sentirse cansado. El sufrimiento que había soportado, la persecución, la traición de los amigos, la incomprensión de tantos hermanos en la fe, había marcado su cuerpo y su espíritu. En la primera parte del texto, versículos 6 al 8, compara su condición a la del exiliado. En este mundo se siente extranjero, viviendo lejos de su tierra, con el pensamiento siempre vuelto hacia la patria que le espera. Quiere estar siempre con Dios y con Cristo, y sabe que para lograr esta vida plena y definitiva, debe pasar por la muerte, pero este pensamiento no le asusta. En la segunda parte, en el versículo 9, se da cuenta de que su deseo de dejar este mundo podría ser entendido como una huida frente a las dificultades, el sufrimiento. Su responsabilidad
hacia las comunidades cristianas nacidas de su predicación. Entonces concluye: el tiempo que el Señor me quiera dejar en este cuerpo, voy a dar lo mejor de mí mismo. En el último versículo, alude utilizando la imagen tradicional del juicio de Dios al valor y la importancia decisiva de la vida de este mundo. La vida futura no nacerá de la nada, brotará de lo que cada uno haya sembrado en esta vida. Nadie será rechazado por el Señor, pero la capacidad de acoger su infinito amor será diferente para cada uno y dependerá de la mejor o peor gestación vivida en este mundo. Pasamos directamente al Evangelio. En el texto de Marcos 4, 26 al 34, tema que fue cantado en la introducción. En aquel tiempo decía Jesús a la muchedumbre: el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto, primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, les exponía la palabra conforme a lo que podían comprender. Sus parábolas no les exponía nada. Sin parábolas no les exponía nada. Pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. La semilla de mostaza, la más pequeña. Pero, ¿qué nos dice el texto? El marco, es decir, dónde se encuentra esta parábola. Marcos 4, capítulo 4, reúne 5 parábolas de Jesús. Es un intento de recopilar parábolas pronunciadas por Jesús en distintas ocasiones y presentarlas pues en un conjunto. Este grupo de parábolas se caracteriza por el hecho de que les es común la idea de crecimiento. El sembrador, la cizaña, la semilla que crece sola o calladamente y el grano de mostaza, y la de la levadura y la red barredera. Estas parábolas se refieren a la historia futura del reino de Dios en el mundo. Si Jesús declaró que el reino de Dios había llegado, estas parábolas indican que estaba presente solo de manera germinal y dejan lugar para un periodo indefinido de desarrollo antes de la consumación. Hoy proclamamos 2 parábolas que tienen un mismo tema, es decir, la fuerza de la palabra y del reino que crece y se desarrolla si los oyentes no le oponen dificultades. Hemos dicho ya, pues hasta la saciedad, que el reino de Dios es esta semilla que es Cristo. Cristo es la semilla eterna, la palabra eterna. Esta palabra, como vimos en el dibujo inicial, es una semilla que germina. Es una semilla que crece. Es una semilla que se reproduce. Es una semilla que llega a alcanzar lo último. Es lo que vamos a tratar de entender aquí.
¿Se puede acelerar el crecimiento del reino de Dios? A esta pregunta, Jesús responde con una breve parábola, una pequeña joya conservada solamente por el evangelista Marcos, que se encuentra en la primera parte del Evangelio de hoy. Está dividida en 3 partes de diferente amplitud, que corresponden a los 3 momentos en que se desarrolla el trabajo agrícola. Primero, la siembra. Segundo, el crecimiento de la semilla. Y tercero, la cosecha. Prestemos atención a estos pasos que plantea la parábola. La primera y la tercera. La primera es la siembra y la tercera es la cosecha. Es decir, aquellas en que se describe el trabajo del agricultor se reducen al mínimo. Echa la semilla en la tierra. 1. Es el trabajo del sembrador. Por último, y comienzan a cosechar. Al final, nada más. Mucho más desarrollada en la parte central que ocupa 2/3 de la parábola. El narrador claramente quiere dirigir toda la atención de sus lectores al momento del crecimiento. Por eso, forzando un poco el relato, no solo pasa por alto la labor del agricultor, sino que ignora deliberadamente las otras actividades que éste normalmente desarrolla, incluso después de la siembra, protección, limpieza, riego de los campos. A Jesús le interesa poner de relieve solamente una cosa: la irresistible fuerza de la semilla, que una vez echada en la tierra, crece por sí misma. Esto es importantísimo por una razón. Porque una vez que la palabra de Dios se sembró en la tierra de mi corazón, esta semilla va a luchar para poder germinar dentro. Contra todas mis ocupaciones, como lo presenta en la parábola del sembrador, que puede ser que haya caído a la orilla del camino, que haya caído entre zarzas, que haya caído entre piedras o tierra buena, yo estoy configurado con todos esos terrenos. Y de vez en cuando es tierra seca, de vez en cuando es piedra, etc. En la primera parte de la parábola destacamos un detalle. El evangelista no utiliza el término técnico sembrar, sino que habla de un hombre que arroja la semilla, haciéndonos casi contemplar el amplio gesto de los brazos del agricultor que esparce por todas partes con alegría y sin ahorrar los preciosos granos. Es así que debe transmitirse el mensaje del Evangelio, con profusión y lanzando en la tierra, no en un campo definido y limitado, sino en todo el mundo. Es la invitación a superar cualquier exclusivismo. Ningún pueblo puede apropiarse para sí las bendiciones de Dios. Después de la temporada de la siembra, le llega al hombre el momento de finalizar el trabajo. Los días y las noches transcurren mientras que el agricultor duerme y vigila, sin poder intervenir en el crecimiento. Es inútil tratar de hacer algo, angustiarse o preocuparse. El proceso sigue su curso y ya no depende de él. Si se agita, si entra en el campo, solo causa problemas, pisotea y daña los brotes tiernos. Lo único que puede hacer es esperar. De hecho, en silencio y casi imperceptiblemente comienza el milagro, el brotar la semilla de la tierra. Yo me pongo a pensar cuántas palabras de Dios se han esparcido
a lo largo de la historia. Y se ha lanzado la semilla. La semilla es la palabra eterna de Dios. ¿Quiénes la han recibido? ¿Quiénes no la han recibido? Si es la palabra eterna de Dios en su pureza, algún día esta semilla va a brotar. No depende de mí. La semilla tiene esa energía, ese potencial, y algún día brotará en el corazón de las personas. Por eso la descripción del crecimiento es muy detallada. Aparece primero el tallo verde y tierno, luego la espiga y después el grano maduro. Un desarrollo que asombra y deleita, pero que no puede ser forzado, requiere tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia, porque se ha sembrado la palabra en el corazón de las gentes. A su tiempo ha de brotar. No tengo por qué presionar ni qué exigir, todo tiene su tiempo. Un día esa palabra va a brotar. La asimilación del mensaje evangélico no es inmediata. El trabajo de transformación interior de la persona lleva días y años. Sin embargo, una vez que ha penetrado en el corazón, la palabra de Cristo establece un dinamismo imparable, aunque lento. El que ha oído el mensaje no sigue siendo el mismo. Pero el que está esperando que crezca, pues puede sufrir el desánimo. El desánimo es la tentación del apóstol. Todo sembrador se cansa. Todo padre de familia se cansa de tanto llamarle la atención a los hijos y que no les hacen caso. Se cansa. También los predicadores nos cansamos cuando vemos que no se perciben los frutos. Así que una de las tentaciones más comunes de los apóstoles del Evangelio es el desánimo. A menudo se entristecen si no se notan de inmediato algunos resultados concretos de su predicación. La enseñanza de la parábola está dirigida especialmente a ellos. Si se está seguro, óigase bien, si se está seguro de haber anunciado el auténtico mensaje de Cristo, si no ha sido contaminado por la sabiduría de este mundo, ni debilitada o adulterada su fuerza explosiva con añadiduras humanas de sentido común, se deben tener la absoluta certeza de que los frutos serán abundantes. La llegada de la estación y la abundancia de la cosecha no dependen de ellos, sino de la tierra más o menos fecunda en la que cayó la semilla de la palabra. Modelo del predicador de San Pablo que decía a los corintios: yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Yo planté, ¿verdad? Nosotros sembramos, todos somos sembradores. Otro se encargará de regar, pero es Dios quien da el crecimiento. El proceso de maduración, pues, debe ser respetado. El que quiera acelerarlo corre el riesgo de dejarse llevar, pues, por el frenesí de creer que puede sustituir su propia acción a la del Espíritu. Si así interviene, puede fácilmente perder el control y recurrir también a los métodos equivocados, hacer uso de la coacción, no respetar la libertad, provocar un chantaje psicológico. Los que desde el tiempo de San Agustín, siglo IV, han llegado a justificar el recurso a la espada para forzar la conversión, están demostrando a qué aberraciones pueda llevar la falta de respeto a los tiempos y crecimiento de la semilla. La parábola desafía a todos, a los padres, educadores, líderes de la comunidad cristiana, quienes, a pesar de las mejores intenciones,
se dejan a veces llevar de la impaciencia, la prisa, del ansia de la eficiencia a toda costa, consiguiendo como único resultado aparecer irritantes, agresivos, intolerantes. Gran parte de la recomendación del maestro de la vida espiritual está constituida por allanamientos apremiantes al compromiso, a la actividad incansable, al trabajo febril. El Evangelio de hoy nos recuerda otro aspecto igualmente importante. Hay momentos en los que es necesario dormir, es decir, saber esperar, mantener la calma y sentarse a contemplar asombrados la semilla que brota y crece por sí misma. Los frutos irán con certeza más allá de todas las expectativas. Quien no está convencido de ello no tiene fe en la prodigiosa fuerza de la palabra de Cristo. Hasta ahí pues tenemos la parábola, que las dos intervenciones de las personas son: una, sembrar, y luego desentenderse de eso, porque la tierra será las que se las tiene que ver. Primero, la pobre semilla dentro comenzará a trabajar ella por sí misma. Uno, aunque quisiera acelerar que esa planta surja, no puede hacer absolutamente nada. Es la semilla la que surge. Y el último espacio es cuando hay que cosechar los frutos. No olvidemos que esto está pensado así. El reino de Dios nace, crece y llega a su consumación. En nuestra vida, la palabra entra. La palabra la hace crecer el Señor en nuestra vida. No somos nosotros, es Él quien nos transforma. Y llegaremos a la plenitud, a la consumación, cuando sea el momento de la cosecha. Por eso ustedes observan que Él es el Señor que sabe en su sabiduría llevarse a las personas cuando han llegado a la madurez. Uno se pregunta, ¿y por qué se llevó a este primero y a este lo dejó? Es que todos tenemos un momento importante en la vida. Pero veamos la segunda parábola. También trata de la experiencia de la vida del campo. El agricultor ve cada día cómo desaparecen pequeñas semillas en la tierra, que después renacen para convertirse en ellos arbustos e incluso árboles de gran tamaño. Es el sorprendente contraste entre la pequeñez de los comienzos y la grandeza de los resultados, lo que Jesús pretende dar a conocer con la parábola del grano de mostaza, que según la opinión popular era la más pequeña de todas las semillas. La maravilla surgía de la constatación de que de un grano casi invisible brotaba y crecía en una sola estación un arbusto que aún hoy día, a lo largo de las orillas del lago de Galilea, pueden alcanzar los 3 metros de altura. Con esta parábola Jesús no pretende predecir futuros triunfos de la iglesia que comenzaba con algunos pobres pescadores, se convertirían en una institución sólida, influyente, capaz de inspirar temor y respeto incluso a los detentores del poder político. El desarrollo del reino de Dios no se mide por las estadísticas, ya que, como dice San Lucas, no se puede ver ni cuantificar, se encuentra de hecho en lo más íntimo de toda persona. La semilla del reino de Dios permanece siempre pequeña y carente de la gloria de este mundo. Los efectos que produce superar, sin embargo, todas las expectativas y en la parábola se presentan a través de imágenes tomadas del Antiguo Testamento.
El exuberante crecimiento del árbol evoca la exuberancia de la vida, la plenitud del éxito. Ezequiel, por ejemplo, compara a Siria, llegada a la cima del poder, la compara a un cedro del Líbano de magnífico ramaje, tupido, umbroso, de estatura gigante, cuya copa llega hasta las nubes. Así se empinó por encima de los árboles de la campiña. Es el texto pues de Ezequiel. La sombra que defiende de los ardientes rayos del sol es una metáfora de la protección ofrecida por el reino de Dios a aquellos que entran en él. Incluso la imagen de las aves que anidan se encuentra frecuentemente en el Antiguo Testamento. Representa a aquellos que, habiendo puesto toda su confianza en la palabra de Dios, construyen sus nidos en la casa del Señor, es decir, viven en sintonía con los valores del Evangelio. Ellos experimentarán el gozo, la paz, la plenitud del amor, el reparo de la sombra ofrecida por el Altísimo. La parábola es una invitación a considerar la realidad con los ojos de Dios. Los hombres dan valor a lo que es grande y visible, buscan los éxitos y fracasos de las personas según el dinero acumulado, la posición de poder que ocupa, de los títulos de honor, el prestigio y la fama. Jesús invierte esta escala de valores. Él dirá, el que se hace pequeño será el más grande en el reino de los cielos. Solo aquellos que se hacen pequeños como un grano de mostaza serán como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo, su fronda no se marchita. La parábola quiere infundir alegría y optimismo. Un día aparecerán delante de los hombres las maravillas obradas por Dios a través de los que como su Hijo se hicieron mansos y humildes servidores de todos. De todo el mensaje cristiano, esta es sin duda la parte más difícil de asimilar, por lo que no es extraño que muchos no la entiendan. Para la mayoría sigue siendo un enigma sin resolver, no porque ellos no entiendan el significado, sino porque es absurdo y humanamente inconcebible que haciéndonos pequeños nos convirtamos en grandes a los ojos de Dios. El texto termina con un comentario del evangelista. En privado, Jesús explicó todo a sus discípulos. Es necesaria la reflexión, el silencio y la oración. Hay que dedicar tiempo al diálogo con Cristo. Hay que crear un clima espiritual adecuado si se quiere recibir del Espíritu la luz necesaria para asimilar y traducir en opciones de vida el mensaje, pues, de esta parábola. Meditemos. ¿Cómo recordar lo escuchado? La meditación sobre el reino, el misterio del reino que depende de Dios y su gracia, nos propone la meditación. ¿Hasta qué punto cultivamos la humildad en la que consideramos el trabajo por el reino de Dios? ¿Entra en conflicto nuestro hacer con lo que Dios tiene dispuesto más allá de nuestras fuerzas? ¿Nuestros proyectos están suficientemente alentados por la esperanza o dependen de nuestra autosuficiencia en lograr lo que nos proponemos? ¿Cuánto enriquecemos o empobrecemos la vida comunitaria con nuestro querer conquistar el reino, cuando este es más bien un don que depende de la gracia de Dios? Participamos del espíritu del mundo, capaz de la frustración
Cuando nos parece que el esfuerzo personal o eclesial ha sido en vano, nuestra mirada de fe sobre la historia que Dios dirige es intensa. Contemplemos cómo hago propio el texto. Pues surgen unas preguntas. El micrófono no está silenciando. Como humildes colaboradores tan solo de lo que es tu misterio y las maravillas de tus manos. Oh Padre que guía la historia de tu reino. Concédenos la esperanza en tus cuidados, la humildad en nuestra entrega a tu reino, la constante vigilancia del amor por tu obra. Así podamos difundir entre los hermanos el deseo de conocerte y adorarte a ti, que haces de la pequeña semilla un árbol grande y de tu iglesia peregrina del tiempo, el inicio del reino eterno, que vives y reinas por los siglos. Amén. Concluimos, decía Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Debemos ser buenos sembradores. Sembrar la auténtica palabra de Dios. Y a Dios trabajará en el corazón de cada uno de los oyentes a fin de que la palabra surja, crezca y del fruto que el Señor espera. Bien, entonces hemos terminado con la presentación
Si alguien quiere compartir, pues dejamos unos minutos y si no comparten, pues cerramos. Padre, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Pues en verdad las lecturas que tocan para este domingo son verdaderamente profundas y son de mucha meditación. Sobre todo, para mí, una parte que me llegó muchísimo es donde decía que solo aquellos que se hacen pequeños como el grano de mostaza y son quienes en esa humildad van a ser grandes a los ojos de Dios. Esto es totalmente opuesto a lo que nosotros vemos en el mundo, en donde fuimos formados y a donde nos atraen. Sobre todo para quienes hemos vivido una vida así, mundana, profundamente mundana, de crecer adentro de todo esto. Yo lo digo por experiencia propia, siempre hay algo que falta, siempre hay algo que no llena. Y creo que es justamente esto. No estoy diciendo con esto que no exista la humildad dentro del trabajo, incluso en el liderazgo, a través de llevar a la gente hacia hacer su trabajo como Dios manda. También eso es valedero. Y cosechar muchos éxitos, pero yo debo de admitir que en muchas ocasiones no hay el agradecimiento a quien todo lo da, que es Él quien nos da a nosotros la sabiduría y la capacidad para salir adelante, y en muchas ocasiones yo lo he de haber defraudado enormemente, porque las gracias se le daban a todo mundo y a todos los ejecutivos, menos a quien realmente lo merecían. Pues yo, en mi pequeñez, que ahora la veo más todavía, veo que pues tenemos la oportunidad esa de tener tantas veces que me enfrasqué en preocupaciones inútiles, en perder el tiempo, cuando si uno deja que las cosas fluyan y que Él, que es quien realmente lo dirige a uno, lo deje actuar. Uno es el que espanta al Espíritu Santo que quiere llegar con uno y fortalecerlo, y uno se vuelve más débil. Cada vez que uno se estresa más, yo llego ahora a la conclusión de que ahí es cuando más débil está, porque uno está más propenso a cometer errores y a llevar a otros a errores que uno está cometiendo, ¿no? Y pues ahora tengo la fortuna de poder ver las cosas desde otro ángulo y tratar de enmendar y de provocar quizás que otros escuchen y cambien tal vez antes de lo que yo lo hice. Eso también es importante. Pues a seguir trabajando, ¿verdad, Padre? Porque eso nos toca y a fortalecernos en el silencio y en la humildad que esto requiere, en la paz. Así es. Bueno, muchas gracias, porque es algo muy lindo encontrar respuestas de preguntas que uno quizás nunca se hizo, pero las tiene dentro. Ajá. Muchas gracias. Así es. Gracias, Ros. Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya apareció? Mucho gusto saludarlo ya, Padre. Gracias. Es que veníamos escuchando en el vehículo, pero ya estamos en casa. Ah, bueno, qué bien. Sí, pues Padre, me llamó la atención lo que comentaba usted con respecto a que el reino de Dios no se conquista, sino que es un don. Pero entonces yo quería que me aclarara un poquito más, en el sentido de que cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, entonces estoy, digamos, o sea, ¿cuál es la actitud que debo tener yo en esa búsqueda? Si al final es un don, pero ¿cómo puedo yo realmente saber que ese don lo estoy recibiendo? De hecho, platicábamos con Nimita que
a través de la vivencia conyugal y a través de los años que hemos estado escuchando la palabra de Dios, pues hay, hoy por hoy, digamos, como matrimonio, tomamos nuestras decisiones en torno a las enseñanzas de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tratamos de seguir esas directrices para tomar decisiones y para seguir caminando juntos. Entonces, y yo creo que mismo me estoy contestando a mí mismo la pregunta, porque en la medida que todos los días estamos con esa sed de la palabra de Dios y nos damos cuenta de que es una fuente inagotable, ¿verdad? De riqueza, de luz para nuestras vidas. Entonces, ahí es donde el reino de Dios se va haciendo realidad en nuestras vidas. Entonces, la iglesia nos propone, ¿verdad?, el evangelio, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros en esa tierra fértil que deberíamos de ser, porque la palabra de Dios es esa semilla que está cayendo en nuestro corazón, pues vamos a ir germinando, ¿verdad?, bajo tierra y sin notarlo. Yo considero que todavía estoy en fase de germinación debajo de la tierra y que estoy tratando de echar raíces, pues no hay modo que salga el tronco, ¿verdad?, para arriba, papá. Entonces, o sea, me gustó la reflexión que usted hizo con respecto a que si no es algo que uno se merezca, ¿verdad?, sino que es algo que es un regalo de Dios, que viene de escuchar la palabra de Dios que germina en nuestro corazón, que debería ser esa tierra fértil. Sí, gracias, Padre. Ajá. Por eso decía yo que es que ahí puse dos palabras, es un don y una tarea humana. Es el don de la gracia, el reino de Dios es Jesucristo, y es una tarea nuestra el vivir esos valores del reino. Cuenta el Señor también con nuestro aporte, pero es una gracia, es un don. Ok, gracias, Padre. Bueno, yo creo que ahora no hay más. Hola. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Padre, gracias. Qué bueno. A mí me gustó muchísimo esta enseñanza, esta reflexión. Y yo pensaba cuando usted decía esto de esa pequeñez, ¿verdad? Para que pues pudiera entrarnos esa palabra, ¿verdad? Esa palabra de Dios, pero en estos últimos meses también he tomado yo esa pequeñez delante de los otros. De alguna manera yo empecé a darme cuenta que sin yo quererlo, porque tenía muy buenas intenciones, me hacía grande delante de otros, principalmente dentro de los miembros de la familia. O más de alguna cosa, ¿verdad, Padre? Cosas tontas como tal vez el saber una receta, el saber un poco más de cualquier cosa, tecnología, qué sé yo. Y empecé a ver que uno crece un poquitito más, como dice Romeo, ¿verdad? Un poquitito más delante de Dios. Y yo no entendía lo que usted decía, porque yo todo este año de la pandemia le pasaba preguntando cómo saber una u otra cosa. Y usted siempre su respuesta era otra. Perdón si se oye voces a lo lejos, pero siempre era la misma, a pesar de usar diferentes palabras, ya era la oración. Y yo no quería entender que a través de la oración, pues uno empieza a reconocer esa voz de Dios, ¿verdad, Padrecito? Yo no digo con esto que soy lo mejor de lo mejor, al contrario, pero de alguna forma, a través de toda esta travesía, he visto que uno gana más mostrándose pequeño, ¿verdad? No solamente delante de Dios, sino que delante de los demás. Esa parte de servir, Padre, a veces cuesta mucho.
y principalmente con los que uno tiene más cerca. Es bien difícil morir a uno mismo y así es como dice el canto, ¿verdad? El león no muere. Sí. Así que gracias, Padre, por enseñarme otra forma de ver esta parábola. Yo me acuerdo todavía cuando llegamos la primera vez y escuchamos esta enseñanza fue diferente. Lo trató de otra manera que nos impactó a todos enormemente, porque nosotros sí pensábamos que éramos de los que pensaban que esa semilla era poder, el reino de Dios. Así que muchísimas gracias, Padre, por enseñarme otra forma de ver esta gran enseñanza de Dios. Muy bien, muy bien. Me alegra oírte. Sí, Padrecito, ya me había desaparecido, ¿verdad? Sí, pero por eso. Muy bien, señorita. Gracias, Padre. Muy bien. Gracias. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Padre, mire, yo más que todo quisiera que me sacara de mi ignorancia porque me perdí cuando usted estaba explicando lo que decía. O sea, usted decía que siembra, se desconecta y cosecha. Entonces yo recordaba que en otras ocasiones, tal vez en otras lecciones, usted decía que había que cultivar, sí, que era regar y hacer y deshacer. Entonces cuando usted dijo esto me perdí. Entonces por favor si me pudiera sacar de mi ignorancia. Hay dos acciones con las que cuenta el sembrador. El sembrador va a buscar va a hacer una selección de semillas y colocará las mejores semillas en su terreno. Hasta ahí. Porque el proceso de germinación no dependerá de él. El proceso de crecimiento en parte sí dependerá en cuanto que le quitará las hierbas, pero la lluvia vendrá del cielo o como sea y se acompañará al crecimiento, pero el crecimiento propiamente dicho viene de alguien, ¿no? Y en este caso, como es la semilla eterna de la palabra de Dios que entra en mi vida. Y hasta que yo sea consciente de esto, de que es la verdad que me salva, comienza a germinar esa palabra en mi vida. No es una teoría, sino que es una vida, es vida, es vida. Por lo tanto, sin que yo me dé cuenta, la semilla crecerá en mi vida. ¿Cómo se va a notar? Las personas vamos cambiando, nos vamos transformando y progresivamente uno va dejando aquello que uno le ha ofrecido como goce y uno se va ocupando de otras tareas con las que uno tiene un deleite espiritual. Entonces comienza el crecimiento. Pero ahora viene la última parte, es la parte de la cosecha. San Pablo decía que cuando llegue el momento, cada uno se presentará ante Dios y presentará todo su trabajo, toda su vida. Por eso la cosecha, ahí sí intervenimos porque son nuestras obras. Y cuando llegue ese momento, delante de Dios, pues vendrá todo cuanto a lo largo de nuestra vida hemos hecho el bien o hemos hecho el mal. Hasta ahí se notará el producto de toda la cosecha de la vida. Por eso señalaba yo dos puntos importantes, sembrar y cosechar. Porque la tarea de crecimiento, desarrollo, es obra de Dios y es obra del hombre. Pero son dos momentos puntuales. Uno cuando recibe la palabra o siembra la palabra, en el caso de ustedes, que seleccionan las mejores semillas para depositarlas en las mentes y en el corazón de sus hijos, y que la palabra de Dios dará
es su crecimiento en el momento que esta semilla germine. Y el crecimiento ustedes lo verán, quizás la cosecha no. Por eso me apoyaba en las palabras del apóstol Pablo. Yo sembré, Apolo regó. Entonces yo sembré y Apolo regó. Luego el crecimiento viene de Dios. Eso era lo que queríamos decir con esta explicación de la parábola. Muy bien, gracias, padre. Bueno. Buenas noches, padre. Buenas noches. A todos. Estoy aprendiendo a unirme porque me ha costado un poquito, pero siempre lo escucho. Bueno. Siempre he seguido las catequesis y gracias a Marisol, pues estoy aquí intentando compartir un poquito, a sacarte mis dudas, a que usted me saque a veces de las dudas, ¿verdad? Porque escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la misma cita muchas veces, pero siempre tiene un significado diferente. Y hoy la pregunta era de que en qué tipo de terreno estamos nosotros, donde el Dios está sembrando esta semilla. Y muchas veces yo me doy cuenta que también a veces nos toca sembrar y volver a sembrar y regresar a sembrar. No sé si yo misma me contesto o si yo estoy en lo cierto, porque a veces empezamos a sembrar la palabra de Dios en los corazones de otras personas y resulta que después tenemos que dejar como que ese servicio y lo mandan a uno a otro servicio o Dios lo pone en otro servicio a uno, entonces como que está volviendo a empezar, como que está uno sembrando esa semilla otra vez. Y yo digo pues que esa semilla la vamos a ir sembrando en un lugar, en otro lugar, y Dios la hará germinar algún día, ¿cómo? No sabemos. Y estamos en lo correcto de que estoy en lo correcto que así es, padre. Sí, así es. Los sembradores vamos por todos lados. Y la palabra, si es la auténtica palabra, pues un día va a germinar. No sabemos cuándo ni dónde. Nuestra tarea es sembrar. Muy bien. Muchas gracias, padre. Y encantado. Bueno, para servirle. Bien, vamos a empezar, pues, darle gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, amén. Descansen, pasen buena noche. Feliz noche, padre.